Ahora sí, con la Jani, con la Virgi y con la Yani, compañeras de Ni Una Menos, invitadas especiales hoy de Mónica Nopov aquí al programa. Sí, sí, igual no me voy a adjudicar méritos, fue nuestra compañera Cecilia Jornet, que hoy no puede estar, la que ha Está estado con fiebre conversando y con las está chicas, medio volteado. pero son todas amigas, así que me alegra mucho tenerlas acá. Gracias. La verdad es que cuando hablamos de que vinieran ustedes, que hablamos ya hace varias semanas, que es cierto que en un momento lo propusimos por un tema y parecido a lo que decía recién Miguel cuando hablaba de los chinos, no terminamos de agotar un tema cuando ya surge otro, ¿no? Porque en su momento dijimos, no hemos tomado en la radio un tema que es fundamental y que es esto que ha ocurrido acá en San Juan con la criminalización de la protesta y el dictamen de una juez o jueza, ya no me acuerdo, jueza, ¿verdad? Diciendo, bueno, que efectivamente el gobierno de San Juan ejerce violencia institucional y nos parecía un tema importante para conversarlo con ustedes. Y no llegamos a hablar de ese tema cuando surgió el terrible crimen que ha ocurrido en Barracas con este lesbicidio. Me gustaría que ustedes nos cuenten, nos digan qué vínculo les parece que hay, si les parece que hay una relación entre uno y otro, si son cosas totalmente diferentes, ¿cómo lo ven eso? Primero ahí... Jani, Espera, vas a Yani, tener que, nos falta ya, un micrófono, vamos vas a tener que hacer un esfuerzo y hablarle. Vamos a aclarar, claro. Ni siquiera hemos dicho buenos días, hemos Sí, dicho bueno, temprano. dijimos. Perdón, chicas. No, primero ahí aclararte, Mirá, el Moni, que micrófono, bájalo. Bájalo un poco más, Jani. Ahí. esto Ahí me está. inhibe. Pero primero aclararte que, digamos, no es violencia institucional, digamos, es violencia política, que es pública porque la ejerce el Estado. Entonces decimos violencia pública política, pero es violencia política. Buenísimo, me Esa gustaría, es me la gusta figura esta, legal. eso, me gusta que lo aclaren y me gustaría que expliquen la diferencia, ya que estamos. La violencia institucional también es ejercida por el Estado, ¿no? Puede venir tanto de lo público como de lo privado. En este caso es violencia pública política porque la ejerce el Estado sobre, en este caso, nuestra colectiva, ¿no? Sobre el movimiento feminista, digamos. Sobre militantes políticas también. Exacto, es por ser activistas que nos han criminalizado. Claro, Perfecto. y lo que busca es suprimir, oprimir o violentar el acceso a la militancia política en el Estado, en lo público. Restringir también, digamos, restringir cuáles son nuestros lineamientos políticos, qué es lo que nosotras desde los feminismos venimos a decir, desde los feminismos y desde el transfeminismo, ¿no? Vos hablabas recién de la relación entre los crímenes de odio y tiene muchísimo que ver, porque lo venimos viendo desde la muerte de la Pepa Gaitán, desde la muerte de Diana Zacayán, desde la muerte de Zoe, que tenía el Hotel Gordolín, que era un espacio donde las disidencias transitaban sus cotidianidades perdón, en un contexto en donde no tienen acceso a la salud, donde no tienen un trabajo registrado, donde no tienen... Entonces, esto que pasó en Barracas viene perpetuado, si se quiere, sistemáticamente con los discursos de odio, que eso a nosotros también nos afectó. Y bueno, y también ahí hablar un poco del rol de los medios de comunicación en esto de los discursos de odio, ¿no? Sí, No, y y que- particularmente ahora, perdón, particularmente en el momento actual, digamos, donde el Estado Nacional también está vapuleando y está arengando mucho esos discursos de odio, y también apoyados en sus fieles lacayos que son los medios hegemónicos, digamos. Entonces, le dan espacio a discursos que lo único que hacen es afirmar, legitimar la violencia que ya traen un montón de personas, como es el caso de Barracas específicamente, que es un tipo que ya era violento, ya era homofóbico y terminó haciendo esto también arengado por los discursos de los medios de comunicación y de los representantes del poder nacional actual, digamos, del Estado Nacional actual. Y eso mismo pasó acá en San Juan con la criminalización. Digamos, los medios hegemónicos de San Juan fueron quienes Venían en apoyo instalando- claro, instalaron y con apoyo del Estado provincial, buscaron instalarnos a nosotros, al movimiento feminista en general, como el enemigo público. Acá Mire. también algo importante, me parece, porque ustedes no sé si escucharon el discurso de Adorni, pero el escuche de Adorni fue, no mencionó primero
nunca en todas las posibilidades que tuvo de decir la palabra lesbiana, no lo dijo. Lesbiana, lesbiane, no lo dijo. Habló como ese episodio. Igual, Y acá hubieron el 6 de mayo 3 muertes de personas que tenían una comunidad, que tenían una red, que eran lesbianes pobres. sí, estaba pensando que hice lo peor que se puede hacer en periodismo, que es hablar de un tema sin explicarlo, y a lo mejor hay gente que no está enterada del todo de qué es lo que pasó, ¿no? Y después de que estábamos hablando, digo, pucha, no contamos. Y En realidad, eso también es una señal, ¿no? ¿Por qué la gente no se está enterando de qué es lo que está pasando con los crímenes de odio y qué es lo que está pasando en la sociedad? No puede ser que maten a 3 pibis que vivían en comunidad, como decían, que se pudieron construir, digamos, esa red de contención, y en el mismo espacio las encuentra la muerte. Acá debe suceder en vamos a contar lo que pasó. Digo, porque volviendo a esto, que tenés razón, que por algo la gente no sabe, pero vamos a tratar de contribuir a que la gente sepa, por las dudas. En Barracas, que es una zona bastante humilde de la ciudad de Buenos Aires, en un hotel donde vive gente que son estos hoteles que viven al día, una pensión, había un montón de gente que vive en forma cotidiana, cada uno en su habitación. Hay una habitación en la que vivía una pareja de lesbianas, en otra habitación había un hombre grande, 60 y algo así, que, como dijeron ustedes recién, ya venía hostigándolas, ya venía diciendo que las iba a matar, ya venía haciendo comentarios homofóbicos. Y en determinado momento estaba esta pareja con otra pareja, como decía recién Janina, que habían logrado contenerse, estar juntas, mantenerse, y eran por lo tanto 4 mujeres lesbianas que estaban en esa habitación, y este hombre les tira una molotov para quemarlas e incluso les va impidiendo la salida, las va golpeando cuando salen para que no pudieran salir. Como consecuencia de eso, una de las mujeres muere prácticamente en el acto, 2 mujeres van muriendo a lo largo de estos pocos días, y la cuarta está con quemaduras menos graves. No sé el nivel, porque siempre hablaban de leves o moderadas. Pero bueno, este ha sido el crimen del que hablamos, y que hablamos de crimen de odio por esto de que es un lesbicidio, que el hecho de ser lesbianas es lo que le molestaba a este hombre. Claro, pero no son mujeres heterosexuales, son lesbianas. Es decir, la palabra correcta es decir lesbianas, porque no todas las lesbianas son mujeres. Bien. Y me parece también importante volver a esto de las redes, porque a esta compañera que sigue con vida, le sacaron su sostén, que era realmente su sostén. Por ahí leí, no me quiero arriesgar tampoco a darlo por sentado totalmente, pero por ahí leí que realmente no tenían otro espacio, digamos, no tenían una familia de contención, ellas eran su propia familia. Una de ellas, que vive en la calle, volvía siempre a ellas, y era el lugar donde se sentía segura. Entonces, a esta última que queda, lo que le queda ahora son las compañeras que se han acercado después del hecho, pero su familia, su contención, sus redes, se la sacaron. Y se la sacaron desde el odio, desde los discursos de violencia, desde el arengar a que personas tomen la decisión de asesinar a otras personas simplemente por ser quienes son. Es muy loco también esto de pensar en la familia, ¿no? Porque se nos abren un montón de temas en realidad. Sí. Y el tema de la familia, ¿no? ¿Qué es una familia? No siempre está constituida como ese rol tan hegemónico. Ellos eran una familia. Y nosotros también sabemos de eso, porque cuando hablamos de comunidad, realmente nosotros, yo el otro día pensaba, porque me sensibilizó un montón este caso también, como a todos nosotros, pero en realidad uno dice, hagamos comunidad, generemos comunidad, y realmente la aprendemos de la disidencia, realmente, porque nosotros somos privilegiados, algunos somos profesionales, tenemos otras posibilidades, pero realmente las disidencias generan comunidad, las trabas, las putas. Entonces yo digo que hay que aprender de este caso en particular, de cómo generar comunidad, y hablar y desarrollarnos y aprender y seguir, digamos, hilando esa red. En los feminismos siempre hablamos de redes, de esos rizomas que tenemos que crear, esas contenciones, pero realmente yo la tenía y se las desarmaron.
Y ¿Qué real es lo esto que el sistema claro. heterosis logra? Por ahí también decimos, cuando tenemos una marcha o hay alguna movilización, el Estado no nos cuida, es justamente esto, ¿no? Nos cuidan me cuidan mis amigues, tiene que ver con esto, ¿no? Estas redes que nos han contenido, como a estas compañeras en ese lugar, que le daban un espacio habitable a sus existencias ahí, y fue el mismo lugar en donde les encontró la muerte. Bueno, a nosotros el feminismo es el espacio de contención, y todo esto que nosotros atravesamos desde la criminalización en adelante, que en realidad ya venían ahí como generando el escenario para poder justificar esto, ¿no? La criminalización. Y la verdad que en lo personal, a mí, estas redes de las que hablamos, si no hubiese sido por mis compañeras, no sé cómo hubiésemos podido sostener estos 2 años que ya llevamos con la causa. Una pregunta, meto la cuchara. Volviendo sobre Adorni. ¿Te dieron permiso? Adorni con sus intervenciones es una especie de proveedor infinito de interrogantes que a mí aparte no deja de asombrarme y de sorprenderme, porque todos los días dice algo más superador y alguna barbaridad más. Pero hay un empecinamiento, como decía la Jani recién, de negar el lesbicidio, que además no es nuevo en nuestra sociedad. O sea, todavía hay gente en Estados Unidos que cuando un cana asfixia delante de 3 millones de personas a un negro durante 3 minutos y lo mata en vivo y en directo, cosas que han pasado. Hay sectores de la sociedad norteamericana que hablan de, bueno, en realidad fue un cana malo, se excedió y bueno, pudo haber sido negro o blanco, como si mataran blancos asfixiándolos todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? O sea, trato de... recién hablaba con Mónica, porque digamos, podríamos llegar a la simple conclusión de que Adorni es malo o un tarado, cosa que... Pero hay causas políticas. ¿Por qué? ¿Por qué ese empecinamiento en negar las situaciones marginales de un montón de grupos de la sociedad que tienen que pagar con su propia existencia por disidencias sexuales, por ser pobres, por ser morochos, ¿por qué? O sea, volvamos a esto, Sí. a contar lo que pasó. Sí. Que es esta entrevista que decía la Jani recién, ¿no? Después les voy a decir a que me hace acordar a mí, porque yo lo escuchaba, me pasó como a vos, Jani, lo escuchaba y me hizo acordar algo que viví hace 30 años aquí en San Juan. Una periodista le pregunta a Adorni el tema de qué opina la familia respecto a este crimen de odio que ocurrió y la relación que muchas personas hacen con una entrevista que hubo un par de días antes o una semana antes a un biógrafo de Milei, en el que esta persona directamente habla que todos los homosexuales son enfermos, son no sé qué, de todo. Entonces le pregunta qué opina el gobierno y si cree que hay alguna relación entre eso. Y Adorni no solo no usa la palabra lesbiana, sino que dice que, bueno, el gobierno manda sus condolencias como ante cualquier crimen, que toda la violencia es mala y que no hace diferencias, digamos, que todos los crímenes están mal y punto. Bueno, de lo que decías, Miguel, algo cortito. Hay una frase que a nosotros, que por ahí esto suena hasta cliché, ¿no? De tanto repetirla, pero para mí es lo que describe la pregunta que hiciste. Lo que no se nombra no existe. Entonces lo que busca al no nombrar a las lesbianas, no nombrarnos a nuestra comunidad, es negar la existencia. Exacto, negar la existencia y negar la existencia de la violencia que se ejerció específicamente contra un grupo. Por ende, no, o sea, si no existe el grupo, no existe tal violencia. Entonces, fue un loquito que tiró una molotov. Sí, a mí me interesa agregar ahí que el gobierno de Milei, digamos, es hoy leía un artículo, es el laboratorio de la violencia más explícita y esa crueldad, digamos, que
que realmente ha declarado la guerra a colectivos, ha declarado la guerra a los colectivos feministas, transfeministas, le ha declarado la guerra, es decir, esto a la población LGBTIQ+, a los migrantes, a los indios, es decir, le ha declarado la guerra. Y esto es muy, digamos, lo tenemos que saber y lo tenemos que tener muy claro cuando escuchamos noticias, porque el odio mata. Entonces, ese discurso, cuando uno dice los discursos del odio, es como que queda en una frase también por ahí, no sé si les pasa, pero bueno, explicar qué son los discursos de odio. Porque por ahí, bueno, son todas estas noticias que están permanentes unas horas antes del lesbicidio. Creo que una hora antes habían salido a decir cosas tan terribles para nuestros oídos y nuestras vidas que provocó estas 3 muertes y una compañera sola. Y que lo vienen haciendo, y a nivel nacional también, creo que no solamente bollan nuestras existencias desde ese lugar, sino también todo lo relacionado, digamos, la institucionalidad que se le dio, lo que se logró con las luchas feministas y transfeministas, la construcción de los ministerios, de los consejos, del INADI, por ejemplo. O sea, ¿qué hicieron en esto que decía Hani? Vienen a romper todo lo que ha construido el lazo social necesario para ser los argentines del bien. Entonces, sí, de ahí claro, sacar el INADI, sacar el consejo, poner el feminismo como el enemigo público, que eso fue algo de lo que sucedió acá también. Entonces, estos discursos de odio, ¿qué hacen? Van perpetuando todos los días un poquito desde los medios hegemónicos, de que fue un episodio. No. Esto fue un crimen de odio. No fue un episodio como una cuestión, una cosa más, digamos. Y también hay algo muy importante de lo que preguntó Miguel, que es por qué lo hacen. Y es para tenernos, justamente, marcarnos una agenda. Ellos nos ponen una agenda determinada y vos no te podés correr de ahí, porque vos imaginate una persona que sufre violencia de género, a la cual acompañamos, sostenemos, abrazamos, ¿no? Se tiene que enfrascar con lo que nos pasó a nosotras con la criminalización, en un camino que tu vida pasa a estar buscando abogados, plata, condicionada, el trabajo estás preocupada. Es decir, te marcan la agenda, te ponen en un lugar que vos es muy difícil, si no tenés las herramientas para decir, bueno, espérate, me quieren entretener, me quieren correr de acá del territorio, me quieren correr. Y también lo importante es decir que no nos van a correr, que seguimos muy instaladas en la calle, en los territorios, que acá en San Juan hay, no sé si conocen el Consejo, yo soy parte del Consejo de Protección de la Mujer y Diversidad, y bueno, Orrego todavía no nos da un espacio. Ya no queremos hablar más del tema de espacio con la gente del Consejo. Dijimos, mira, nos garanticemos nosotros el espacio porque nosotros tenemos muchas cosas para hacer, no nos quedemos con el espacio, pero no nos garantiza nada, ni siquiera nos garantiza que los poderes... Cuando hablas de espacio, perdón, no entendí. Físico. Espacio físico, pero también el debate, porque no quieren escuchar a las organizaciones, que somos un montón de organizaciones que venimos luchando, por ejemplo, por este Consejo hace años, que venimos luchando para tener, y que todo el país tiene un Consejo de la Mujer y Diversidad, de protección de la mujer y diversidad. Entonces, ¿esto qué es lo que logra? Logra que los poderes no se sientan a debatir, porque no nos quieren escuchar. Entonces, yo aprovecho el espacio de la radio, que de paso agradezco, porque la Lechuza siempre ha estado y nos ha recibido para que contemos nuestra problemática, en este caso, el caso de la criminalización. Y bueno, y nosotros queremos debatir en ese consejo, queremos debatir con los 3 poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Queremos discutir con ellos. Entonces, y tenemos muchas cosas para decir y para aportar, porque ese consejo lo que hace es aconsejar para que hagan una política pública determinada, porque después van a ser los responsables de un femicidio, de un travesticidio, de un lesbicidio. Yo creo, los están redondeando, están las chicas. Yo creo, además, esto es una opinión personal, es apasionante para mí cómo salir de esta mierda de, entre comillas, sentido común que construyen los medios hegemónicos, como decían recién, que reduce esto a casos policiales y a casos aislados, y bueno, en realidad nos solidarizamos con la víctima. Y yo creo que hay, en el fondo,
cuando uno habla de un gobierno de estas características, que en realidad es un gobierno que viene a hacer grandes negocios para grandes corporaciones internacionales, establecer la vinculación que hay entre las disidencias, las minorías, los pobres, como grupos que cuestionan ese tipo de sociedad. Porque en definitiva, me parece que la preocupación de Milei y sus adornos tiene que ver con defender a capa y espada el plan de negocios de las grandes corporaciones, plan de negocios que en definitiva es cuestionado por, entre otras, las disidencias sexuales, los migrantes. Me parece que ahí es donde chocan. Antes de que cortemos, me parece importante, que también se relaciona con lo que vos decís. Una de las formas, para mí personalmente, por lo menos en militancia, es que la gente conozca. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la criminalización, no se conoce lo que está sucediendo. A ver, también, volviendo un poco antes, ¿cómo cambiamos la realidad, no? ¿Cómo cambiamos la realidad de las disidencias? Por ejemplo, el matrimonio igualitario primero se hizo legal y después se empezó a aceptar un poco en la sociedad. Antes ya se estaba aceptando un poquito, es como un ida y vuelta. Entonces, con la criminalización pasa lo mismo. Estamos haciendo que la gente lo conozca, o intentando que lo conozca, y en ese hacer que la gente lo conozca, tenemos que decir, por ejemplo, que hay una jueza del ámbito administrativo, contencioso administrativo, que la jueza Adriana Tetamanti dio una sentencia, dijo: el Estado está violentando a militantes políticas, está violentando políticamente y en modalidad pública a militantes políticas. Hay una apelación del Estado que es vergonzosa realmente, es una falta de respeto a la jueza. Estamos hablando del Estado sanjuanino. Actualmente, Estado sanjuanino. Y al mismo tiempo tenemos todavía una compañera, que éramos 4, ahora sigue una compañera criminalizada en el ámbito penal, y el juez Adarves no se ha hecho... Volviendo a lo anterior, todo esto se inicia porque la criminalización es porque las acusan de por haber pintado sobre las paredes de... Daño agravado al patrimonio. Exactamente, porque era sobre la escuela normal, que es un edificio que cualquiera de los que alguna vez pasamos por ahí tiene... 800 millones de pintadas. Claro, a mí me costó porque me gustaba saber cuál era, me costó encontrar cuál era la pintada que estaba mal, porque se ve que hay pintadas buenas y pintadas malas. Esta era pintada mala, ese fue el problema. Exacto, lo que dice la pintada en realidad, porque las pintadas no tienen ningún problema, las pintadas son divinas, son geniales. A ellos no les interesa que esté pintada la normal, ni que tenga una esvástica la normal. No tienen ningún problema con eso. Lo que tienen problema es que digan aborta al macho, que digan abajo el sistema. Es decir, eso es lo que nosotros no hemos cometido ninguna ilegalidad. Los que han cometido la ilegalidad en este caso es el Estado de San Juan. Fue el gobierno de Uñac y ahora sí seguirá siendo el gobierno de Orrego. Pero yo quiero terminar en algo que sea, digamos, redondear y poder decir en qué estamos, quiénes son nuestros colaboradores, porque nosotros hemos estado sostenida por un montón de personas, por jueces importantes, a nivel nacional. Han adherido a nuestra denuncia al Estado sanjuanino organizaciones importantes como ELA, CELS, la Asamblea por los Derechos Humanos APDH, partidos políticos, diputados de partidos políticos. Hemos estado con Dora Barranco y también nos ha prometido, digamos, y nos ha abrazado en esto. Rita Segato, pero es algo muy importante y que no quiero dejar. Nosotros hemos hecho una apuesta, digamos, y nos han colaborado con escucharnos y sostenernos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es poca cosa. Hemos hecho una carta de agradecimiento, les hemos agradecido porque realmente es importante que a nivel internacional nosotros tengamos ese apoyo. Ellos tomaron el caso, y mostraron el apoyo justamente con esto, porque a nivel nacional no hay otro antecedente. Exacto. De una sentencia de violencia pública política. Entonces, la Comisión Interamericana, desde la primera actividad que se realizó en la universidad, por ejemplo, se puso a disposición, y a medida que fue evolucionando, por otro lado, la causa penal, por un lado la denuncia por violencia pública política y por otro lado la causa penal, la Comisión Interamericana puso a disposición, digamos, esa institucionalidad para que nosotros también podamos hacer uso de esas herramientas.
Entonces por ahí eso tiene como mucho más peso y eso no se conoce. Entonces Sí, hay... cerrar. Tenemos que redondear, Sí, vamos. porque si no las otras chicas se van a quedar sin espacio. Miguel, Mónica, nos vas a tener casi. que invitar una hora Sí, porque es muy sí, poco. a No ver, pudimos sí, decir sí, nada, sí, Miguel. No pudimos decir nada. Vengan una vez por semana y hagan un programa. Estamos esperando. Bueno, muy bien. Ningún problema, ningún problema. No, yo quería cerrar con una idea mientras las escuchaba hablar, pensaba, así como ahora se logró esta sentencia de violencia público-política, que quizás lo de Adorni también merecería un juicio y una sentencia por Varios. violencia. Eso es lo que hemos aprendido. A ver, Sí. pero Adorni y Milei a la cabeza, Milei será juzgado Y su vicepresidenta y también. su vicepresidenta, pero digamos, el gobierno de Milei por haber generado una violencia política desde la Casa Rosada inédita en lo Sí, sí. discursivo, inédita, solamente comparable a las peores barbaridades en tiempos de dictadura. Nosotros, No, gracias al equipo, realmente, al equipo de abogados y compañeros que hemos estado trabajando, porque hemos aprendido un montón en estos 2 años. Hace 2 años que estamos con este tema, es decir, no es poca cosa y todavía nos preguntan, che, pero tienen la sentencia, entonces esto ya terminó. No, no terminó. Porque apelaron de manera vergonzosa y es incluso nuestro abogado dijo no pueden aceptar esta apelación porque está escrita de manera vergonzosa. Deberíamos publicarlo. Sí, Chicas, gracias. gracias. Gracias por haber venido. Y lo digo en serio, digamos, y a partir de algo que dijiste, Jani, recién, y lo hablaba el otro día con la Vero Araya por teléfono, y lo hablaba con compañeros de algunos gremios, no es la radio comunitaria la que le da espacio a las organizaciones. Pretendemos ser la radio de las organizaciones. Entonces, hay un espacio acá para ustedes y para tantas otras organizaciones gremiales, políticas, sindicales, sindicales, gremiales, barriales, de las disidencias, de derechos humanos. Hay que aprovechar la radio comunitaria, las radiocomunitarias y convertirlas en una herramienta. Porque si no, bueno, los medios hegemónicos una y otra vez darán cuenta de nosotros y de nosotras. Gracias por haber Gracias. venido. Esta nota Gracias la van a poder a ustedes. escuchar. La Ceci está en su casa, tiqui, 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 Un beso, escribiendo. Ceci. Gracias, La Ceci Mejorate. está laburando y seguramente en pocas horas más, a más tardar el lunes, va a estar en las redes para que la compartan. Joder. Gracias. Gracias.